Umberto Eco, escritor y filósofo italiano, escribió una vez: si un día tengo la oportunidad de llegar al paraíso y puedo encontrar a Dios, tengo dos posibilidades. Si es el vengativo del Antiguo Testamento, me doy la vuelta y me voy al infierno. Si es el del Nuevo Testamento, entonces hemos leído los mismos libros, hablamos la misma lengua y nos entenderemos. ¡Qué interesante! Hay una gran disociación entre la idea del Yahvé del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, y es muy evidente, y no hay nadie, cristiano o ateo, que lo pueda negar. El Dios del Antiguo Testamento es aparentemente mucho más severo, cruel y despiadado que la bondad y el amor que mostró Jesús. Muchos justifican esto diciendo que eran diferentes contextos, pero que sin embargo Jesús mismo podría haber hecho lo mismo en esas situaciones, y otros van más lejos diciendo que Jesús era aquel mismo ángel de la muerte que acababa con multitudes de pueblos, personas, naciones, mujeres y niños. Para los que todavía no estén enterados, la Biblia no nos cayó del cielo, mucho menos los escritos del Antiguo Testamento. Fueron pasando por un largo proceso de revisión y sobre todo hubo que seleccionar el canon, un grupo de personas que muy pocos conocen, y les aseguro que no son ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, que si bien escribieron cartas, ellos no escogieron qué libros irían allí, sino fueron personas y autoridades de la época, se pusieron de acuerdo a través de consensos. Además de que no tenemos ninguno de los escritos o manuscritos originales de ninguno de los autores de la Biblia, así como va. O sea, no tenemos ninguno. Y tú te preguntarás, ¿de qué hay de los rollos del Mar Muerto? ¿Qué hay de las cuevas de Qumran, allá donde encontraron en las vasijas de Greda esos rollos y manuscritos? Pues esos rollos y manuscritos son copias de copias de copias. No son los manuscritos más antiguos. Hay una cantidad innumerable de familias. Se llama crítica textual, lo que estudia los diferentes manuscritos para ver cuál es el texto más fiable. Además, cada uno de estos escritos, por ejemplo, los escritos griegos, antes no tenían ni punto ni coma. Estaban todos escritos en mayúscula y no había espacio entre una palabra y otra. Más adelante, los masoretas se encargaron de ponerle vocales vocales a las letras hebreas y separar y poner punto y coma, tildes, en lo que conocemos hoy como el texto griego, el griego koiné. Pero aún ese no es tan antiguo como en el que se escribieron los primeros manuscritos. Entonces, hubieron copistas, luego los masoretas pasaron a editar el texto según su interpretación también. Más tarde otros copiaron y tradujeron a otros idiomas, y cada traducción es una interpretación, y no podemos traducir expresiones idiomáticas, por ejemplo, que solo se entienden en una cultura y en un contexto, literalmente, porque quedaría un sinsentido, y es lo que ha pasado con muchos textos de la Biblia. Además de esto, ha pasado por una serie de filtros teológicos y sesgos teológicos culturales de la Edad Media por la que ha sido traducida nuestra Biblia a día de hoy. En fin, muchas cosas más, aparte de que fue del griego al latín o del hebreo al latín y luego del latín al español. Y esa es la Biblia que usted tiene hoy. Pero, espérese un poco, ni siquiera es la versión española más antigua, sino han sido también otras versiones tomadas de la misma versión en español. Otras más directas, que son las más recientes. Pero, en fin, la Biblia no nos cayó del cielo. La Biblia es un texto muy bueno, muy interesante, pero que hay que respetarlo y hay que estudiarlo con el respeto que se merece. No como si fueran palabras mágicas, porque si usted lee el texto en español como si fuera la palabra dictada por Dios, entonces usted no tiene idea de cómo se gestó la Biblia. Así que lo que sí nos garantiza, y lo que en nuestro estudio podemos saber y ver, que la verdadera palabra de Dios, la Biblia misma no la presenta como la Biblia, sino como Jesús.
Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Así que, si bien estudiaremos sobre Jesús, hoy estudiaremos el asunto sobre si Dios mata o no. ¿Por qué les comienzo hablando de todo el trasfondo de la Biblia? Porque para construirse lo que conocemos como la Torá, muchos a día de hoy todavía creen, pero la mayoría de estudiosos está seguro y sabe que eso no es así, que la Torá la traemos desde Moisés, ¿ok? Sin embargo, entendiendo, y si uno piensa un poquito, que Deuteronomio, los capítulos finales que relatan la muerte de Moisés, donde fue enterrado, no lo pudo haber escrito Moisés de partida. Pero eso es la punta del iceberg de toda la cantidad de evidencia que hay de que Moisés no necesariamente escribió los 5 libros, pero sí se le atribuye porque en la época griega, Alejandro Magno mandó a que todos estos personajes icónicos de las culturas se hicieran presentes. O sea, decían al pueblo Seleucida, ¿cuál es vuestro representante? Bueno, Antíoco Epífanes, nuestro contemporáneo, va a ser nuestro representante. Le decían al pueblo hebreo, vale, los judíos, ¿cuál va a ser vuestro representante? ¿Cuál es el libro sagrado para ustedes? ¿Cuáles son vuestras leyes? Bueno, ellos decían Moisés. Entonces se atribuye la autoría a Moisés como representante. No niega eso que Moisés haya escrito parte de la Torá, pero en realidad la Torá que conocemos hoy viene y data del exilio babilónico de Israel, porque allá buscaron cambiarle los nombres, eso está en el libro de Daniel, le cambiaron la alimentación, le pusieron nombres que significaban un tributo a sus dioses paganos en Babilonia, y también cambiaron la historia del origen de la humanidad. Por eso los babilonios enseñaban que los dioses peleaban y uno partió por la mitad al otro y así con eso creó los cielos y la tierra. Entonces que venimos de la guerra, venimos en esencia destinados al cautiverio y no hay esperanza. Con eso te buscan desculturizar, te buscan quitarte de tus raíces que te proporcionan la esperanza de volver a tus tierras. Trajeron personas que repoblaron Jerusalén y eso más tarde se mezclaron, eran personas paganas y se mezclaron con los israelitas y eso dio origen a los samaritanos. En fin, por eso después los judíos no se llevan con los samaritanos porque dice ustedes no tienen ni idea a qué adoran. Pero en ese contexto es donde surge la idea de querer volver a las raíces, saber de dónde venimos y se busca crear la historia de la creación a través de la tradición oral, pero ya con un sesgo totalmente de Babilonia. O sea, no hay una estipulación de lo que escribió Moisés en orden. De hecho, la Torá proviene de 4 fuentes que se escribieron en siglos diferentes. La yavista, la elogista, la deuteronómica y ahora mismo no me recuerdo la otra, pero son 4 fuentes en particular que, a la levítica, perdón, ahí está, la sacerdotal, que al mezclarlas, al juntarlas y al unirlas en un año en particular que se buscó unir todo esto, entonces combinaron todo y tenemos lo que hoy por hoy conocemos como la Torá. En fin, y en este contexto, los israelitas, como sabemos, habían venido adorando dioses, multitud de dioses también. O sea, esta idea de que el pueblo judío siempre fue monoteísta es una utopía total. O sea, partiendo desde que salen de Egipto y adoran al becerro, y encima luego por 40 años a Moloch, como dice Hechos 7 en versículo 43. Todos estos asuntos, el pueblo de Israel incluso creía que Dios tenía una esposa, Acera, y eso está puesto allí, solo que en el exilio babilónico luego de eso se buscó limpiar todo eso para purificar un poco la historia, expiarla. Sin embargo, sabemos a día de hoy, con toda la información y los hallazgos que hay, que el pueblo de Israel no siempre fue monoteísta. Es ingenuo creer que siempre lo fue. Pero sí que buscaron una fuerte inclinación a poder volverse monoteístas.
a que no les pasara lo mismo que los llevó al exilio babilónico, que era la idolatría, y entonces se busca quitar todo esto de un Dios con aspectos femeninos, se busca quitar todo el sesgo que puede haber quedado de Acera, destruir todas las imágenes de Acera. Ya Baal no les caía muy bien, Elías ya luchó contra Baal, pero no luchó contra los profetas de Acera, eso es lo que los dejó vivos. El asunto es que esa historia nos lleva a una Torá que se inclina a mostrar un Dios monoteísta, o sea, solo un Dios. Bien, estos textos se basan en la tradición rabínica la tradición de los sacerdotes que presentaban o plasmaban, ahora querían darle el énfasis de un solo Dios, ¿ok? De un solo Dios. Sin embargo, ya vienen peleando en la tradición elogista con la yavista cuando lo traducen Elohim, significa dioses, y luego aparece Yahvé. Entonces, hay toda una lucha cultural ahí que si les explico ahora me tardaría mucho tiempo, pero lo que quiero que sepan es que, en breves palabras, cuando enfatizan en esto, tienen que introducir textos como los de Deuteronomio 32, 39, que dice: ved ahora, yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y resulta que tanto en Egipto como en Babilonia habían diferentes dioses. Un dios hacía vivir y otro dios hacía morir. Y a veces también eran bipolares, que ellos mismos tenían estas perspectivas. Pero para que Dios fuera un solo Dios, no debían tener una especie de deidad en el antiguo Israel, una especie de deidad que tuviera una contraparte, ¿ok? No debían tenerla. Entonces, la tradición dictaba que solo había un Dios y que de él provenía lo bueno y lo malo, de él venía la vida y la muerte. Y así muchos otros versículos y textos que muestran aparentemente que el Señor da la vida y el Señor hace bajar al Seol. El Señor da muerte y da vida. El Señor hace bajar al Seol y hace subir del Seol. Toda esta idea de que Él hiere y Él da alivio viene del énfasis monoteísta que se le quería dar a Dios. Ahora, luego del exilio babilónico surge la idea de un enemigo, de un adversario, de un Hasatán, ¿ok? Y ahí entra el libro de Job, que no vamos a adentrarnos en eso ahora mismo porque no es nuestro tema, pero que quiero que sepan que la imagen de un Dios, que es tanto el adversario como el amigo, viene de este énfasis monoteísta que se le quiere dar a Dios. Pero entran en un serio conflicto con el asunto de no podemos estar adorando al mismo que nos destruye. No podemos ser que ese sea nuestro Dios y vaya contra las naciones y a la vez sea el que nos envía las maldiciones. ¿Se entiende? Entonces crean y toman esta figura de un ser maligno, una deidad, un demiurgo, un demonio, un Dios pequeño. La expresión hebrea es un Dios pequeño que está en contra de Dios y ese es el adversario que nos daña y ese es el que busca nuestro mal. Sin embargo, Dios no. Ahora, no se confundan. Yo creo en el Yahvé del Antiguo Testamento como un Dios bueno, no un asesino. Y para eso es esta serie. Pero que sepan que muchos de los textos que vamos a encontrar tienen este énfasis. De hecho, cuando uno lee Deuteronomio 32, 39, dice: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El énfasis que se está dando es que no hay otro fuera de mí. También en el libro de Isaías, cuando él dice que él es el que crea la luz y hace las tinieblas, que yo soy el que realizo y hago todo esto, yo hago vivir, yo hago morir,
yo el primero, yo el postrero, y no hay otro fuera de mí. Él es el mismo énfasis. Yo soy el único Dios que hay. Pero de hecho todos estos textos vienen en cánticos, vienen en tradiciones. ¿Se dan cuenta? Son cánticos. Por ejemplo, Deuteronomio es un cántico, Isaías es un poema. Y estos poemas se transmiten a través de tradición oral para enfatizar la tradición monoteísta. ¿Ok? Y guardar al pueblo de la idolatría. Pero no necesariamente Dios dice esas palabras. Ok. No matarás. La gran pregunta. Éxodo 20:13. ¿Cómo un Dios que manda a no matar, luego el mismo que dijo no matarás, manda a todo su pueblo a matar? Esto lo vamos a explicar a través del Antiguo y el Nuevo Pacto, pero hoy vamos a enfocarnos simplemente en si Dios mata o no. Más tarde entenderemos por qué la nación de Israel al parecer tenía mandatos de ir y destruir a las otras naciones. Eso lo veremos en otros temas. Pero hoy vamos a hablar acerca de Dios. La teología de la Guerra Santa, que es una teología popular entre muchos a día de hoy, pero que no lo saben, simplemente buscan justificar y responder esta pregunta, pero hoy vamos a charlar un poco de eso. La teología de la Guerra Santa dice que supuestamente hay dos palabras hebreas para matar. Una es harag, que, dicen ellos, es un asesinato justificado por Dios, y la otra es rasash, que es un asesinato injustificado y deliberado. Y que como Éxodo 20:13 utiliza rasash, Dios está prohibiendo matar a otro sin motivo, de forma maliciosa, premeditada, un asesinato a sangre fría, etcétera, etcétera. Que eso es lo que está prohibiendo. Pero no está prohibiendo el haraj, que es un asesinato justificado, cuando Dios te manda a matarlo, cuando es justo devolverle y matarlo porque es para que se haga justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ha cometido un pecado. Entonces, como el mandamiento no dice no harak, sino no rasash, entonces las muertes del Antiguo Testamento están justificadas porque no eran asesinatos premeditados, sino justificados por Dios, o que alguien había cometido un pecado y era justo que muriera. Vamos a ver si esto es verdad. En Génesis 4:8 está la historia de Caín cuando mató a su hermano Abel. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta es, si harag es un asesinato justificado por Dios, Dios justificó o Dios aprobó y estaba de acuerdo, era justo que Caín matara a su hermano, que se llama el justo Abel en el Nuevo Testamento, que matara a su hermano Abel. ¿Era justo? ¿Dios lo aprueba el primer asesinato? ¿Tú estás de acuerdo? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo es que se supone que harag es una muerte justificada por Dios? Y aquí tenemos la palabra harag, pero es cuando Caín mata a su hermano Abel. Al final les enviaré a un video del pastor Alex Ray que está muy bueno, muy aclaratorio acerca de esto. Pero puedo citar su mismo argumento. Fíjense ustedes que esto podría ser, como todavía no se había dado la ley en el Sinaí, entonces no había diferencia entre harag y rasash. Pero bien, Segunda de Samuel 12:9 nos muestra la historia de cuando David mandó matar a Urías. Viene el profeta Natán y le dice: a Urías elitita lo has matado a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando David harag a Urías, ¿eso no fue justificado por Dios? ¿Eso no fue aprobado por Dios? ¿Tampoco fue mandado por Dios? Entonces, David lo mató, y fue un plan premeditado, y fue un plan malicioso mandarlo al frente de la batalla.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En serio esa palabra es distinta a la otra? Probablemente sí, son dos palabras diferentes, pero vamos a ver que la diferencia no es la que están diciendo estos teólogos. ¿Ok? Rasash, esta palabra se utiliza para describir un asesinato intencional y malicioso. Esta es la de el mandamiento no matarás. Se refiere a la acción de quitar la vida a otra persona de manera deliberada, premeditada, generalmente sin una justificación legítima. El término rasash implica una acción violenta y malvada y se usa para condenar el acto de matar a alguien sin razón válida. Pero no necesariamente es siempre voluntario o premeditado. Vamos a ver un ejemplo donde rasash no es premeditado. Es más, no solamente están equivocando la definición de harag, sino también de rasash. Rasash no siempre es voluntario o premeditado. Fíjense como dice Deuteronomio 4, del 41 al 42, en el contexto de las ciudades de refugio. Entonces Moisés designó 3 ciudades de refugio al otro lado del Jordán, al oriente, para que huyera allí el homicida que involuntariamente hubiera rasash a su hermano, a su vecino, sin haber tenido enemistad contra él en el pasado, y huyendo a una de estas ciudades salvara su vida. ¿Cómo? O sea que rasash también puede ser un homicidio involuntario, sin tener nada contra su hermano. Y recuerden, esto es el que está prohibiendo el mandamiento, no rasash. Así que en realidad es tan así como lo están planteando estos teólogos. Es más, harag tampoco siempre es con una sin intención maliciosa. Fíjense, esta palabra tiene un significado más general, harag, de matar o dar muerte. Si bien es cierto que tiene un significado más general que rasash. Aunque también se usa para referirse a asesinatos, su uso no siempre implica malicia o premeditación. No implica que Dios apruebe el harag, y también puede haber detrás una intención maliciosa. Por ejemplo, Nabot era dueño de una viña que Acab deseaba adquirir. Esto es 1 Reyes 21:13. Nabot se negó a vender su propiedad, ya que según la ley israelita, la tierra heredada debía permanecer en la familia. Jezabel, resentida por la negativa de Nabot, tramó un plan malicioso. De hecho, aquí están las expresiones. Tramó un plan malicioso. Envió cartas a nombre de Acab a los ancianos nobles de la ciudad, ordenando que acusaran falsamente a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey. Con base en estas acusaciones, Nabot fue condenado a harag, a muerte. Detrás de este harag hay una muerte. Hay una muerte con premeditación, maliciosa, con intención. Incluso urde un plan Jezabel para acabar con la vida de este hombre y lo matan. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y otra entonces? Es que una es más específica, una es una muerte directa, verdaderamente queriendo o asesinando a su hermano, pero la otra es un asesinato más genérico y probablemente que tiene que ver o está relacionado con ordenanzas de muerte, mandarlo a matar, o también puede estar relacionado con un aspecto cultural religioso, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la historia de Caín y Abel nos muestra que harag, de todas formas, es algo que no está bien. ¿Se dan cuenta? O sea, ni harag ni rasash, ambas son matar y quitar la vida humana, y ninguna de las dos está justificada. Vamos a ver lo que dice en un comentario teológico del Antiguo Testamento Walter Burechman. Cuando examinamos la palabra rasash y harag en el contexto del Antiguo Testamento, nos encontramos con una tensión ética importante.
Rasash se utiliza para describir un asesinato intencional y malicioso, mientras que Harak tiene un sentido más general de matar o dar muerte. Estas palabras nos desafían a considerar las implicaciones éticas y teológicas de la violencia en la Biblia. Ahora, Trace Fairtain, en su libro El Pentateuco, analiza las palabras Rasash y Harak y dice: es importante considerar el contexto en el que se utilizan en el Antiguo Testamento, como lo hicimos hoy. Si bien Rasash se refiere a un asesinato malicioso, Harak tiene un significado más amplio y puede incluir una variedad de situaciones en las que se quita la vida. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, debemos recordar que estas palabras no deben ser interpretadas como una aprobación divina de la violencia. En cambio, podemos considerarlas como una descripción de la realidad humana y sus consecuencias. Estos dos libros están buenísimos. Así que es el Pentateuco y el otro es la teología del Antiguo Testamento, de los autores que les mencioné, en su comentario sobre Rasash y Harak. Así que no debemos considerar que Dios aprueba ninguna de las dos, sino más bien es una descripción de las realidades humanas. Una podríamos decir que es como dar muerte, como con una sentencia o un plan o algo más ceremonial, digámoslo así, y la otra sería directamente matar, en crudo. Pero ambas están muy cerca y ninguna se sale justificada por Dios. Ahora, ¿matar en nombre de Dios está bien? Dice Romanos 12, del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Y recuerdan el tema anterior sobre la ira de Dios? Cómo Dios los entregaba, pero sin embargo no dejaba de darles alimento, alegría en sus corazones, la lluvia a su tiempo, de hacerles bien, decía el libro de Hechos. Así funciona la ira de Dios. Entonces, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo morir de hambre? No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y así es Dios. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y la ley, en la ley dice: no matarás. Éxodo 20:13. Y Romanos 13:10 dice: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, o Dios, no hace mal al prójimo, porque Dios es amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si Dios es amor, y el cumplimiento de la ley es el amor, Dios no roba, Dios no adultera, Dios no codicia, Dios no mata. Porque Él es la esencia del carácter de la ley. Él es el cumplimiento total y más elevado de la ley. Dios no está por encima de la ley. Dios cumple muy por sobre la ley. O sea, excede cualquier justicia que tenga la ley. Ahora, presten atención, porque muchos dicen: no, es que la ley es justa. Pero ¿en qué parte de la ley, de los 10 mandamientos, te manda matar a tu hermano? Muchos creen que la ley es: si yo robo, debo ser castigado por robar. No, pero esa no es la ley. La ley es no robar. Si yo mato, debo morir. No, es que la ley no dice eso. Eso es luego los otros mandamientos de hombres que deben matarme por yo matar. Esa es justicia humana. Pero la justicia de Dios es no matar. Y punto. Es no robarle al que me roba, sino no robar. Y en la ley no hay
en los 10 mandamientos no hay un código, una sentencia para aquel que le infringe. ¿Se dan cuenta que hemos confundido la ley de amor con una justicia humana? Porque el cumplimiento de la ley es el amor, no matar a tu prójimo cuando él no ama. No tiene sentido. Mateo 4:16 dice, porque el pueblo que habitaba en tinieblas, ven que los judíos mismos no entendieron estos asuntos. Habitaba en tinieblas, vio gran luz cuando vino Jesús. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, a ellos la luz les amaneció, cuando vino Jesús trayendo en sus alas salvación. Juan 1:4-5, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Pero qué eran las tinieblas? Dice, en tierra de sombra de muerte, pueblo que habitaba en tinieblas y tierra de sombra de muerte. Las tinieblas y la muerte están conectadas. Como están conectadas la luz y la vida, porque la vida era la luz de los hombres. Entonces, tinieblas, muerte, luz y vida. Es una ecuación muy sencilla. En Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuál es la luz de la vida? Primera de Juan 2:9-11. Ok, la luz, la vida es la luz del hombre. Ok, la luz es la vida del hombre. Pero la luz de la vida, por decirlo así, el vivir en esa luz, es lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Primera de Juan 2:9-11. Y el que en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y Primera de Juan 3:15 habla de qué son esas tinieblas del que aborrece a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él mismo. Entonces, la ecuación es muy sencilla. La luz es vida y amor. Vida y amor. Y la luz viene de Dios. Y las tinieblas, que no vienen de Dios, son muerte y odio. ¿Se dan cuenta? Homicidio, matar, muerte, sombra de muerte y oscuridad y odio. El que aborrece a su hermano permanece en tinieblas. Así que luz, vida y amor, tinieblas, muerte y odio. Esa es la ecuación. Ahora, teniendo en cuenta esa ecuación, vamos a leer el siguiente texto. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, Dios es vida y amor, de él viene solo la vida y el amor, y no hay muerte ni odio en él. Como en Dios no hay tinieblas, no hay mudanza ni sombra de variación, y Dios nunca cambia, de él nunca puede venir la muerte ni el odio. Solo de él viene la vida y el amor. Por eso es que Romanos 6:23, un texto muy usado para decir que Dios condena a las personas, pero están de alguna forma ciegos por lo menos a la sintaxis del texto. O sea, no voy a decir ciegos espiritualmente, pero ciegos a la sintaxis del texto. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, un análisis cortito. ¿El pecado qué hace? ¿Te da o te paga? No, el pecado no te da nada gratis. Tienes que ganártelo. Y cuando te lo ganas, lo que te paga es muerte. O sea, el pecado es por obras, según lo que hagas. Si haces bien o haces mal. Pero te da muerte.
¿Ok? La paga del pecado solo es muerte. Pero la muerte es la paga del pecado, no la paga de Dios. O sea, Dios no te paga con muerte, pero el pecado sí lo hace. En cambio, Dios, el pero indica que Dios es todo lo contrario a lo que hace el pecado. La dádiva. Esto no es un pago, no es que te lo puedas merecer. Las personas no se pueden merecer la bendición de Dios o la maldición, porque Dios, en Él hay gracia verdadera. Su gracia es un don inmerecido. Si eres malo, te bendice y te ama. Si eres bueno, te bendice y te ama, pero no porque eres bueno, sino porque te bendice y te ama, así como eres. Esa es la gracia. La dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, noten otra diferencia más, que Dios no da muerte ni paga con muerte. Dios da siempre y lo regala vida y vida eterna, pero el pecado no da muerte eterna. ¿Se han fijado? Pablo escogió muy bien estas palabras. El pecado paga con muerte, sí, pero no con muerte eterna. Y Dios regala vida y vida eterna. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Segunda de Samuel 14:14 nos aclara la discusión. Dios no quita la vida a ninguna persona, sino que designa medios para que el que se ha extraviado no sea alejado de él. Y gloria a Dios que ni la muerte ni la vida puede separarnos de su amor. Que aun si bajamos al Seol, allí está Él. Eso es lo precioso del amor de Dios, que el extraviado no se ha alejado de Él. Pero Dios no le quita la vida a ninguna persona. Dice, vamos a releer brevemente para terminar el gran poema de 1 Corintios 13. Yo lo llamaría no solo que Dios es amor, sino que el amor es Dios. Aunque hable en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo a Dios, soy como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y entienda todos los misterios de la ciencia, aunque tenga toda la fe de manera que trasladase a los montes, pero no tengo a Dios, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es paciente, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, ¿sí? Las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Cesarán las lenguas y la ciencia desaparecerá, porque en parte conocemos a Dios y en parte profetizamos sobre Dios. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, como un espejo de bronce, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios. Pero de estos tres, el mayor de ellos es Dios.